Imagina que la persona en quien más confías, tu propia hija, sea la misma que te empuja hacia la muerte. Muchos creen que los milagros ya no existen, pero lo que vas a ver aquí demuestra lo contrario. Cuando todos dieron por perdida la vida de una anciana, un caballo hizo lo que ningún ser humano se atrevió a hacer. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a estremecer, también puede cambiar la forma en que entiendes la fe, el amor y la traición. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era mediodía en Santa Esperanza, ese pueblito de montaña donde el sol parece quedarse más rato en las piedras que en el cielo. Tú sabes cómo es. Las gallinas rascan la tierra junto a la calle de los Nogales. El pan caliente perfuma el aire desde la panadería de Don Chuy, y el eco del río Ermita suena como una canción vieja que todos reconocen sin pensar. Doña Elvira Ramírez, 76 años, piel bronceada por décadas de trabajo, cabello blanco en una trenza que le caía por la espalda como hilo de luna, ojos grises que siempre buscaban el bien, regaba sus geranios con una latita abollada. Su cabaña quedaba al pie del risco menor de la cordillera de las Tres Cruces, en el barrio El Mesón, donde las casas huelen a leña y a café recién colado. Doña Elvira era bajita, apenas pasaba el hombro de cualquiera, con pómulos suaves y una boca que casi siempre sonreía sin darse cuenta. Sus manos, aunque arrugadas, eran firmes. Esas manos habían recibido bebés como partera y habían sostenido a medio pueblo en momentos de fiebre, susto o duelo. Dios siempre nos alcanza, decía cada mañana mirando al cielo desde su patio, donde una imagen de San Miguel protegía la puerta. Esa tarde había hecho tortillas a mano y un caldito con calabaza. Al terminar de comer, se sentó en el banquito de madera a zurcir una blusa rosa, la misma con la que la verías después en la cumbre. Hablaba sola, bajito, como quien reza platicando: «Gracias, Señor, por este día clarito, por mis plantas, por la paz», y pasó el dedo por la cruz colgada en su cuello. Desde la senda del Águila, ese caminito angosto que serpentea entre piedras y nubes, bajaron unas cabras de don Mateo Cordero, dejando atrás polvareda y campanitas que hacían clink, clink. Con las cabras venía una mujer alta, fuerte, de 44 años, Rebeca Ramírez, la hija de Elvira. Te la describo para que la tengas bien presente. Cabello negro recogido en un moño apretado, ojos verdes intensos que rara vez se ablandaban, cejas marcadas y mandíbula tensa. Era más o menos de 1,70 m, postura erguida, manos grandes acostumbradas al trabajo, y en la derecha apretaba un látigo viejo, negro, de cuero gastado, que a veces usaba para asustar a los animales cuando se le cerraban los caminos. La tela azul de su vestido caía recta, sin florituras. Nada en ella era suave, salvo, quizá, un recuerdo que no quería mirar. Al verla, doña Elvira se incorporó con alegría simple. «Mija», extendió los brazos. «Mira, el cielo anda tan limpio que uno podría tender ahí la ropa». Rebeca no sonrió. Dejó el látigo enroscado sobre el antebrazo, como quien no quiere soltar su propio carácter. «Vine porque hay cosas que hablar», dijo sin saludar. «No puedo seguir con este desorden». La anciana parpadeó, como si le entrara luz por sorpresa. «¿Qué desorden, Rebequita? Aquí todo cabe en su lugar», señaló la mesa limpia, los frascos de semillas ordenados, las cobijas dobladas. «Si es por lo que debo, ya hablé con don Chuy. Mañana mismo le llevo 2 docenas de tortillas y listo». «No es eso», cortó Rebeca, con ese tono que a ti también te haría bajar la mirada. «Es que no se puede contigo, mamá. Cada día te aferras más a esta cabaña, a esas plantas, y yo no puedo con todo. Yo trabajo, yo pago, yo respiro por las dos. No es justo». Elvira se alisó la falda, rosa, de algodón. En su rostro redondeado se encendió una serenidad triste. «Mija, yo me sostengo. Dios me sostiene. ¿Qué es lo que te pesa?».
Rebeca caminó por el patio y pateó una piedrita. La cordillera de las Tres Cruces, allá arriba, picaba el cielo con sus puntas. Me pesa que todos te quieran y me miren a mí como si fuera la mala. Escupió las palabras, sin elevar mucho la voz, pero con filo. Me pesa que digas que todo es voluntad de Dios cuando yo soy la que friega. Me pesa haber regresado a este pueblo que se quedó en el tiempo. Santa Esperanza no es el tiempo, respondió la anciana con paciencia. Es la gente, y la gente sana despacito. Nosotros, que estamos contigo en esta escena, sentimos cómo el viento delgado de media montaña se metía entre las dos. Los pajaritos en el tejado callaron. A lo lejos, cruzando la vereda, un caballo castaño, fuerte, de cuello ancho, crin negra, asomó apenas medio cuerpo detrás de unas rocas de la quebrada del Silbo. Lo digo así de pasadita, porque nadie le puso atención en ese instante. Parecía un animal más del paisaje, ojos oscuros atentos, como si entendiera nuestro idioma. Rebeca se recargó en el marco de la puerta. Tenía las mejillas tensas, la nariz recta, el mentón adelantado. «Te vas a venir a vivir conmigo al pueblo», dijo. «Ya hablé con don Mateo Cordero para que venda esta cabaña. No sirve de nada. Y esa loma, la de la senda, puede ser buena para construir una antena. Pagan bien. Con ese dinero se arregla todo». Elvira se llevó la mano al pecho, a la cruz. «¿Vender la cabaña? Aquí nació tu padre, Rebeca. Aquí...» Se le quebró la voz, pero resistió. «Lo he pensado. Me iría si supiera que es voluntad de Dios, pero no siento paz. No hay». Hubo un silencio de piedras. Tú y yo escuchamos los pasos de una comadreja correr entre los matorrales. Rebeca apretó el látigo, nerviosa. «Siempre Dios, Dios, Dios», dijo casi en susurro, pero con esa forma de susurro que quema. «¿Y yo, mamá? Yo no cuento». Elvira dio 2 pasitos, despacio, y le sostuvo la mirada. Sus ojos grises tenían ese brillo de agua profunda cuando llega el atardecer. «Tú cuentas todo, mija. Por ti me levanto todos los días. Por ti oro cada noche». «Pues no parece», estalló Rebeca, y su voz rebotó en la piedra como una chispa. El caballo castaño, allá por la quebrada, levantó la cabeza, como si también lo sorprendiera el eco. Un pastorcito, Emiliano Cruz, 12 años, morenito, ojos de café, pasó con 3 ovejas flacas y saludó desde la reja. «Buenas tardes, doña Elvi. ¿Quiere que le traiga más leña al rato?» «Gracias, mijo», respondió la anciana con una sonrisa. «A las 6 está bien. Dios te acompañe». Rebeca hizo un gesto de impaciencia, como si le molestara esa ternura sencilla. La gente de Santa Esperanza quería a doña Elvira porque, aunque era frágil, nunca negaba un vaso de agua, una palabra buena o una oración. Rebeca conocía eso y, paradójicamente, le dolía más. Sentía que ese cariño que rodeaba a su madre a ella la dejaba fuera, como si su propia historia no tuviera asiento en esa mesa. «Vamos a caminar», dijo de improviso. «Necesito que veas algo arriba, por la senda. Te hará bien estirar las piernas». La invitación sonó amable, pero el borde era áspero. Doña Elvira, que no guardaba malicia en el pecho, asintió. Tomó su bastón, de madera clara, y cubrió la cabeza con un rebozo gris. «No más, dejo la olla remojando». «Déjala», cortó Rebeca. «No va a pasar nada». El movimiento del látigo sobre su antebrazo fue casi imperceptible, pero tú y yo lo sentimos como cuando una nube tapa un instante el sol. Doña Elvira cerró la puerta con una caricia en la madera, como quien despide a un viejo amigo. Antes de dar el primer paso, miró de reojo la pequeña imagen de San Miguel y, sin decirlo en voz alta, pidió guía. No era miedo. Era ese presentimiento leve que a veces nos roza y que, si no lo escuchamos, se convierte en historia. Caminaron en silencio por la calle de los Nogales. El pueblo estaba en su siesta, colchas tendidas, voces lejanas. El sonido del martillo de don Pascual Vargas golpeando clavos en la herrería y el murmullo de la capilla de San Miguel de la Luz, donde el padre Aurelio Vargas recogía los bancos.
El aroma a café tostado se mezcló con el de las hierbas que crecían al borde del camino. Romero, árnica, manzanilla. «Mamá», dijo Rebeca cuando empezaron a subir, «yo también me cansé de pedirte que dejes de regalar tus cosas, que si el remedio para el empacho, que si las cobijas para los del rancho. ¿Y yo? ¿Qué me toca a mí? Lo que te toca, mija, te llega», contestó Elvira. «A veces no es dinero, a veces es algo que te quita un peso del alma». Rebeca chasqueó la lengua. «El alma no paga cuentas». «No, pero decide cómo vives». La senda del Águila se abría como una cinta terrosa entre paredes de roca. A la izquierda, el viento subía en espirales desde la quebrada del Silbo, y a la derecha, los picos de la cordillera dibujaban triángulos oscuros contra el azul sin nubes. Elvira caminaba despacito marcando el paso con el bastón. Rebeca iba adelante, paso largo, los músculos de las pantorrillas marcados bajo la falda azul. Si te fijas, en su cuello latía una vena que se encendía cada vez que la rabia le rozaba alguna vieja memoria. «¿Te acuerdas de papá?», preguntó de repente Elvira con esa voz que huele a pan. «No quiero hablar de él», atajó Rebeca. «Era terco como tú», sonrió la anciana con cariño. «Pero cuando te cargaba en sus hombros, todo el pueblo se enteraba de su risa. Decía que era su luz». Rebeca apretó los dientes. «Su luz, y aún así nos dejó», siseó. «¿Qué clase de luz se apaga así?» «No se apaga», dijo Elvira. «Se aprende a mirar distinto». La conversación, hasta ahí, no parecía distinta a las 1000 discusiones pequeñas que tienen las madres y las hijas cuando la vida se les cuela entre los dedos. «Pero tú y yo sabemos que el aire cambió». El silencio dejó de ser siesta y se volvió aviso. El caballo castaño, el de la quebrada, volvió a aparecer entre dos piedras altas. Estaba más cerca. Sus orejas se movían hacia ellas, como si escuchara cada palabra. Rebeca paró en seco. Miró hacia abajo y luego a su madre. En sus ojos verdes brilló una mezcla de cansancio y algo que no quiero nombrar aún. «Mamá, míralo», dijo señalando el horizonte. «Todo esto podría ser nuestro, si dejáramos de pensar como pobres. Podríamos rentar la ladera a los de la antena y tú vendrías conmigo al pueblo. Ya no tendrías que subir ni un escalón». «No me falta nada, Rebequita», respondió Elvira. «Tengo techo, comida y tu rostro. Lo demás es préstamo». «Presta tú entonces», soltó Rebeca con una risa breve, dura. «Préstame tu firma, préstame tu cabaña, préstame tu silencio». Elvira vio el látigo, negro, descansar en el codo de su hija como una serpiente dormida. No se asustó. Conocía a Rebeca desde niña. Sabía que dentro de su pecho había una ternura escondida bajo capas de orgullo y heridas viejas. «No me pidas silencio», dijo. «Si no digo la verdad, ¿quién te la va a decir?» Subieron otros metros. La senda se estrechaba. A la derecha, una roca puntiaguda. La gente le decía el diente de Santo Tomás. Marcaba el lugar donde el viento se volvía más bravo. El bastón de Elvira resbaló en una piedra suelta y ella se sostuvo del hombro de su hija. Rebeca se quedó quieta, mirando esa mano pequeña y tibia sobre su vestido azul. Un gesto cruzó su rostro, algo que parecía compasión, pero que se perdió tan rápido como una luciérnaga en la tarde. «Suelta», murmuró. «Puedo con mi peso». La anciana retiró la mano. «A veces no es cuestión de peso, mija, sino de dirección». Pasó una nube, breve. Una sombra fresca cubrió la vereda. Desde abajo, 3 campesinos, doña Piedad Lozano, Lino Barrera y Rosaura Telles, caminaban con costales al hombro. «Buenas tardes, doña Elvi», gritó Piedad. «Dios la guarde». «Y a ustedes», contestó la anciana, levantando el bastón como saludo. Rebeca los miró de reojo, seca. No quería testigos de la conversación. Aceleró el paso y alcanzaron un descansito antes de la zona más estrecha. Ahí, donde 2 piedras grandes forman un pasillo al borde del abismo. A ese punto la gente le llama la puerta del aire, porque el viento entra con fuerza como si la montaña respirara. El caballo castaño, sin ruido,
Se colocó en una altura paralela, apenas a unos metros, atento, las fosas dilatadas, el brillo del pelaje encendiendo destellos color cobre. Rebeca se dio vuelta para encarar a su madre. En su rostro ovalado, los pómulos altos marcaban sombras. «Dime que sí», ordenó casi sin voz. «Dime que firmarás». Elvira se mantuvo erguida, pequeña y luminosa, como una vela que no se apaga con el viento. «No, hija, no voy a vender este pedazo de historia, ni voy a dejar que la codicia decida nuestra casa. Si Dios quiere moverme, me moverá con paz». Un brillo de agua se asomó en los ojos de Elvira, esos ojos grises que tantas veces vieron nacer a otros. No era miedo, era dolor por lo que intuía detrás de la insistencia. Rebeca, al escuchar la palabra codicia, apretó los labios y esa vena del cuello volvió a latirle fuerte. Miró hacia el precipicio, luego al caballo, quizás sin verlo en realidad, y después a su madre. «Entonces», dijo con una calma rara que asusta más que los gritos, «vamos a seguir subiendo. Quiero que veas desde arriba lo pequeño que es todo esto a lo que te aferras». Elvira asintió, porque siempre fue de seguir para entender. Dio un paso, luego otro. El bastón golpeaba un ritmo fijo. Toc, toc, toc. Rebeca caminó a su lado, el látigo negro ya no enroscado, sino colgando, como si se hubiera cansado de fingir que no le importaba. El caballo castaño se mantuvo a la par, en su propio sendero, con las orejas hacia adelante, una inteligencia serena en los ojos. Si alguien te pregunta después cuándo comenzó el milagro, tú y yo sabremos que fue aquí, cuando una criatura silenciosa decidió no apartar la mirada. Llegaron a la puerta del aire y el viento las recibió con un susurro frío. El precipicio se abría abajo como un mar de rocas y luces. Elvira respiró hondo, aspirando el olor de tomillo silvestre. «¡Qué bonito hizo todo el Señor!», dijo. «Hasta el miedo se ve chiquito desde aquí». Rebeca no respondió. Enderezó los hombros, como quien se prepara para una última palabra. El látigo golpeó su muslo, seco, como un punto final que aún no se escribe. El caballo dio un paso adelante, golpeó con la herradura una piedrita que rodó pendiente abajo y desapareció sin ruido. Y aunque nadie lo notó, el aire cambió otra vez, como cuando abres una puerta y entra un visitante que no esperabas, pero que viene con propósito. Y ahí, en ese borde de rutina que ya no era rutina, con el sol poniendo oro en las puntas de la cordillera de las Tres Cruces, con el pueblo respirando ligero la siesta, con la anciana de trenza blanca y ojos grises sosteniendo su fe como quien sostiene un faro, quedó sembrada la primera semilla de lo que Santa Esperanza recordaría para siempre, que a veces las decisiones se afilan en silencio, que el corazón se define en un paso y que Dios, cuando empieza a mover sus hilos, ya tiene listo el en camino y al mensajero, aunque ese mensajero tenga crin negra y mirada de ángel. Era una tarde tibia en Santa Esperanza, de esas en las que el aire huele a leña recién encendida y a pan tostado. La luz del sol se filtraba entre las montañas de la cordillera de las Tres Cruces, tiñendo de tonos dorados las piedras, y el viento arrastraba hojas secas por la senda del Águila. Doña Elvira Ramírez, con su bastón de madera clara, caminaba despacio, respirando hondo, como si cada bocanada de aire fuera un regalo. A su lado, Rebeca Ramírez, su hija, avanzaba con pasos más largos y firmes, el látigo colgando de su brazo derecho, golpeando de vez en cuando contra su muslo, seco y cortante como una sentencia. Rebeca tenía 44 años, alta, fuerte, con los hombros rectos y una postura que parecía un muro. Sus ojos verdes, intensos, estaban cargados de rabia contenida. El cabello negro, recogido en un moño apretado, parecía tensar más aún sus facciones duras, mejillas marcadas, cejas gruesas que rara vez se suavizaban, mandíbula firme que nunca retrocedía. Era guapa, sí, pero una belleza que dolía.
como esas piedras filosas que brillan al sol, pero cortan al tocarlas. Elvira, en contraste, parecía un pajarito cansado, pero lleno de ternura. Su falda rosa de algodón se agitaba con el viento, y su rostro, arrugado como un pergamino lleno de historias, irradiaba paz. Sus ojos grises, claros como agua de manantial, buscaban siempre lo bueno, aún en medio de la tormenta. «Mamá», dijo Rebeca de pronto con la voz áspera, como si llevara días rumiando esas palabras, «¿alguna vez pensaste en lo que yo he tenido que cargar por tu culpa?» Elvira giró el rostro y la miró con suavidad. «¿Por mi culpa, hija?», preguntó con tono sereno. «Si siempre quise cuidarte, darte lo mejor que tuve». Rebeca se rió, una risa seca, amarga. «¿Cuidarme? Tú no sabes lo que es cuidarme. Mientras tú dabas remedios gratis a medio pueblo, mientras rezabas con los enfermos y regalabas lo poco que tenías, yo era la que tenía que aguantar las burlas. La hija de la santita, decían. ¿Sabes lo que era escuchar eso todos los días en la escuela?» La anciana bajó la mirada, caminando con lentitud, y apretó la cruz de madera que colgaba en su cuello. «No sabía que esas palabras te herían tanto, Rebequita. Yo creía que hacías amigos, que estabas bien». Rebeca se detuvo de golpe. La brisa agitó su vestido azul y levantó un poco de polvo del sendero. Se dio la vuelta y encaró a su madre, los ojos verdes ardiendo. «Nunca estuve bien, nunca. ¿Sabes qué es vivir con la sensación de que nunca serás suficiente? Todos te veneraban a ti, te agradecían a ti, te buscaban a ti. ¿Y yo qué? Yo era solo tu sombra, el estorbo, la que sobraba». Elvira la escuchaba en silencio, con el rostro marcado por la tristeza. Sus labios temblaban como queriendo decir algo, pero eligió callar para dejarla hablar. «Crecí sola, mamá», continuó Rebeca, la voz quebrándose aunque trataba de sonar fuerte. «Ni un juguete nuevo, ni un vestido bonito, ni un cumpleaños donde tú no estuvieras rezando o ayudando a alguien más. ¿Sabes cuándo me sentí hija de verdad? Nunca. Y cuando papá murió, todo se volvió peor. Tú te refugiaste en tu fe y en tu gente, y yo me quedé vacía». La anciana parpadeó, con lágrimas que no cayeron todavía. Se acercó un poco, apoyando el bastón en la roca más cercana. «Hija, no sabía que llevabas esa herida. Yo pensaba que tu silencio era fortaleza». «No era fortaleza», gritó Rebeca, y su voz retumbó en la montaña como un trueno. «Era coraje, era rencor, era sentir que Dios te amaba más a ti que a mí». En ese instante, el caballo castaño apareció otra vez entre las piedras, unos metros más arriba, observando en silencio. Su pelaje brillaba bajo el sol y sus ojos oscuros, profundos, parecían leer lo que ni siquiera Rebeca quería admitir en voz alta. El aire se volvió más denso, como si la naturaleza misma estuviera escuchando la confesión. «Yo trabajé como mula, mamá», prosiguió Rebeca, la respiración agitada. «Me maté en el campo, en la costura, en la cocina, todo para sostener esta cabaña vieja que tanto defiendes. ¿Y para qué? Para que la gente te llame santa y a mí me miren como si fuera de piedra». Elvira dio un paso hacia ella y le tocó el brazo con suavidad. «Tú no eres de piedra, Rebequita. Tienes un corazón que late, y late fuerte. Yo lo escuchaba cuando eras niña, cuando te dormías en mis brazos, y aún ahora, aunque lo escondas, yo sé que sigue ahí». Rebeca apartó el brazo con brusquedad. «No hables de cuando era niña. Esa niña murió hace mucho, mamá. Murió cuando entendió que no iba a ser la preferida, que nunca iba a recibir el mismo cariño que tú le dabas al resto del pueblo». La anciana cerró los ojos por un momento. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Perdóname, hija», susurró. «Si te hice sentir menos, perdóname. Yo nunca quise dejarte a un lado». Pero Rebeca no estaba lista para escuchar disculpas. El resentimiento le apretaba la garganta. Miró el precipicio que se abría a la derecha profundo, con las rocas filosas brillando como cuchillas. «Perdón, no me da lo que me quitaste, mamá. Perdón, no me devuelve los años que me robaste». El caballo resopló fuerte, como un trueno contenido.
Sus orejas se movieron hacia adelante y golpeó la tierra con una de sus patas delanteras, levantando una piedra que rodó pendiente abajo. El sonido hizo eco en el vacío, recordando lo cerca que estaban del peligro. Elvira extendió la mano hacia su hija, su voz temblando pero llena de amor. «Rebeca, todavía estamos a tiempo. No dejes que ese rencor te consuma. Dios puede sanar todo, si tú lo dejas». La mujer la miró fijamente, los ojos verdes llenos de lágrimas que no caían. «¿Sanar?», repitió con una mueca amarga. «Yo no quiero sanar, mamá. Yo quiero que entiendas lo que yo sentí todos estos años. Quiero que lo sientas en carne propia». Elvira la observó en silencio, con un dolor profundo en el pecho. Sabía que esas palabras venían de una herida abierta, una que nunca se cerró. El viento sopló con más fuerza, agitó la falda azul de Rebeca y el rebozo gris de la anciana. La montaña parecía escuchar, testigo muda de un corazón endurecido que poco a poco se acercaba a un límite peligroso. El caballo dio un paso más hacia adelante, con sus músculos tensos y los ojos brillando. No era un animal común. Había algo en su mirada que recordaba la fuerza de lo sagrado, como si la creación misma lo hubiera puesto ahí para el momento preciso. Y aunque nadie lo supiera todavía, ese instante era el preludio de una decisión que cambiaría todo. La de una hija que había dejado que la envidia y el rencor gobernaran su corazón, y la de una madre que, aún al borde del dolor, seguía dispuesta a amar sin condiciones. El sol comenzó a esconderse detrás de los picos de la cordillera de las Tres Cruces, pintando de rojo las nubes, y con esa luz roja iluminando sus rostros se dibujaba con claridad la diferencia entre ambas. El rostro endurecido de Rebeca, marcado por la rabia y la amargura, y el rostro arrugado de Elvira, lleno de fe y compasión. Dos mujeres unidas por la sangre, pero separadas por una herida que estaba a punto de convertirse en tragedia. Era ya entrada la tarde en Santa Esperanza y el cielo se iba pintando con ese azul profundo que antecede al anochecer. La luz dorada caía de costado sobre las piedras de la senda del Águila, un camino estrecho y polvoriento que subía por entre riscos y barrancos. El aire, más frío a esa altura, silbaba entre las grietas como si la montaña respirara y quisiera advertir algo. Tú sabes, hay lugares donde hasta el silencio pesa, y ahí, en esa vereda que parecía suspendida entre el cielo y la tierra, cada paso era un desafío. Doña Elvira Ramírez, con su bastón de madera clara, avanzaba con dificultad, pero sin queja. Su falda rosa se agitaba con el viento y su rebozo gris cubría sus hombros del aire helado que descendía de los picos. Elvira era pequeña, pero la serenidad en sus ojos grises parecía hacerla más grande de lo que realmente era. Caminaba con fe, con esa calma que solo dan los años y la confianza en Dios. A su lado iba su hija, Rebeca Ramírez, con el vestido azul pegándose a su cuerpo fuerte por las ráfagas de viento. Sus ojos verdes, fríos, se clavaban en el camino, pero de vez en cuando se desviaban hacia su madre con una mezcla de impaciencia y resentimiento. El látigo negro colgaba de su mano derecha, golpeando cada tanto contra su pierna. Era un sonido que marcaba el ritmo de la tensión, seco, duro, como un latido amargo. El sendero se angostaba, y a la derecha se abría un abismo que caía cientos de metros hacia la quebrada del Silbo, un lugar donde el eco era tan fuerte que parecía responder como si tuviera vida propia. A la izquierda, muros de piedra escarpada ascendían hasta tocar el cielo. No había salida, solo un camino que conducía hacia la cima, a la cumbre del silencio, donde los lugareños decían que las almas en pena se escuchaban en las noches más oscuras. «¿Hasta dónde vamos a subir, hija?», preguntó Elvira, con la voz temblorosa pero suave, como una abuela que busca apaciguar una tormenta. «Hasta arriba», contestó Rebeca sin mirarla. «Necesito que veas con tus propios ojos lo inútil que es aferrarte a estas piedras». La anciana respiró hondo, acomodando el bastón contra la tierra.
No son piedras, Rebequita, son recuerdos, son raíces. Rebeca soltó una risa amarga. Raíces que me han atado toda la vida. ¿Sabes cuántas veces soñé con salir de aquí? Con dejar este pueblo miserable y vivir en la ciudad, lejos de estas montañas que nos entierran vivas. Elvira la miró con ternura, aún en medio de la dureza de esas palabras. No es la montaña la que entierra, hija. Es el corazón lo que puede volverse piedra. El viento sopló más fuerte, levantando polvo y haciendo que el rebozo de Elvira se agitara como bandera. Rebeca apretó los dientes. «¡Ya basta con tus sermones!», gritó, y su voz resonó en el barranco, rebotando hasta perderse en el eco. «Yo no quiero escuchar más de Dios, ni de fe, ni de raíces. Quiero que entiendas que tú eres la causa de mi desgracia». Elvira bajó la mirada, dolida. Sus labios se movieron apenas, murmurando una oración corta. «Señor, dale paz a mi hija». Rebeca la oyó, y esa simple oración la encendió más. «¿Paz?», repitió con sarcasmo. «¿Ahora oras por mí? ¿Dónde estaba esa paz cuando yo lloraba en silencio? ¿Dónde estaba cuando yo me rompía trabajando mientras tú regalabas lo poco que teníamos? No necesito tu paz». El sendero se volvió más estrecho todavía. Elvira dio un paso en falso y una piedra rodó hasta perderse en el abismo. El sonido del golpe contra las rocas de abajo llegó varios segundos después, como un recordatorio de lo frágil que era la vida en ese filo. En ese momento, entre las sombras de la montaña, apareció otra vez ese caballo castaño que ya los había observado antes. Estaba a unos metros más arriba, firme sobre sus patas fuertes, con la crin negra moviéndose con el viento. Sus ojos oscuros parecían llenos de inteligencia y su respiración se mezclaba con el silbido del aire. Nadie entendía qué hacía un animal en un sendero tan peligroso, pero ahí estaba, como guardián invisible. Elvira lo miró de reojo y esbozó una sonrisa débil. «Mira, hija, hasta el caballo camina con nosotros. Dios nunca nos deja solas». Rebeca bufó. «No digas tonterías. Ese animal no significa nada, solo está perdido, igual que tú». El caballo relinchó fuerte, como si respondiera, y el sonido retumbó en la montaña. Elvira acarició la cruz de su cuello y siguió avanzando, despacio. Rebeca, en cambio, se detuvo, miró hacia el precipicio y luego a su madre. Su respiración era agitada y en sus ojos verdes se encendió una chispa oscura, peligrosa. «Mamá», dijo en voz baja, casi un murmullo, pero cargado de rabia contenida. «Toda mi vida me hiciste sentir invisible. Hoy vas a entender lo que se siente». Elvira frunció el ceño confundida y se acercó un poco. «¿Qué quieres decir, Rebequita?». Rebeca no respondió de inmediato. Dio un paso hacia ella con el látigo en la mano y la empujó con fuerza hacia la orilla. Elvira perdió el equilibrio y soltó un grito ahogado. El bastón cayó rodando por el suelo, golpeando contra las piedras, y el cuerpo frágil de la anciana quedó tambaleándose a centímetros del abismo. El viento rugió como nunca. La falda rosa de Elvira se agitaba desesperada, y sus ojos grises, abiertos de par en par, se llenaron de terror. Miró hacia el cielo, alzando una oración silenciosa. «Dios mío, no me sueltes», alcanzó a decir con la voz quebrada. El caballo castaño relinchó de nuevo, más fuerte, y levantó sus patas delanteras como si quisiera intervenir. Rebeca, con el rostro desencajado, respiraba con furia. Sus manos temblaban y en sus ojos se mezclaban rabia y lágrimas contenidas de años de dolor. El sendero, el viento, el eco, el caballo, todo parecía detenerse en ese instante, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido. Solo quedaban dos mujeres frente al borde de su destino, una madre aferrada a la fe y una hija consumida por el resentimiento. La traición ya estaba escrita en ese filo de la montaña, y lo que vendría después marcaría para siempre la memoria del pueblo de Santa Esperanza. El sol comenzaba a esconderse detrás de las cimas afiladas de la cordillera de las Tres Cruces y las sombras se alargaban sobre la senda del Águila, volviendo el aire más frío y áspero.
El viento soplaba con silbidos irregulares, como si la misma montaña advirtiera lo que estaba a punto de suceder. Allí, en ese camino estrecho donde una pisada en falso significaba la muerte, madre e hija se enfrentaban en un silencio que dolía más que los gritos. Doña Elvira Ramírez, 76 años, con su falda rosa agitándose contra sus piernas frágiles y el rebozo gris colgándole de un hombro, se tambaleaba a pocos centímetros del abismo. Sus ojos grises, grandes y húmedos, no miraban a su hija sino al cielo, como quien ya entiende que su única esperanza no está en la tierra. El bastón con el que se apoyaba se había deslizado lejos, rodando hasta quedar encajado entre unas piedras. Frente a ella estaba Rebeca Ramírez, 44 años, alta, fuerte, con su vestido azul ondeando con el viento y el látigo negro aún en la mano. Su rostro endurecido parecía el de una mujer que había llegado a su límite. Sus ojos verdes brillaban con rabia contenida, pero también con lágrimas que se negaban a caer. Era como si dos fuerzas lucharan dentro de ella, una que todavía recordaba el cariño de niña y otra que exigía justicia por cada herida guardada. «Mamá», dijo con voz temblorosa pero llena de ira, «¿sabes lo que sentí todos estos años? ¿Sabes lo que fue crecer sabiendo que siempre fuiste más madre del pueblo que mía?» Elvira trató de recuperar el equilibrio, agarrándose a una roca con sus manos arrugadas. Sus dedos temblaban, pero no por miedo a la muerte, sino por el dolor de escuchar a su hija hablar con tanto resentimiento. «Rebeca, yo nunca quise que te sintieras sola. Si di tanto a los demás, fue porque pensé que contigo ya lo tenía todo, que tú sabías cuánto te amo». Rebeca cerró los ojos un segundo y respiró profundo, como si esas palabras la atravesaran. Pero al abrirlos de nuevo, el rencor volvió a encenderse en su mirada. Dio un paso hacia adelante y empujó a su madre con ambas manos, un movimiento brusco, violento, que sacudió el aire y el corazón de cualquiera que hubiera presenciado esa escena. El grito de Elvira se mezcló con el silbido del viento. «¡Dios mío, ayúdame!». Su cuerpo se inclinó hacia el abismo. Sus pies buscaron desesperadamente un punto de apoyo en las piedras sueltas, y por un instante pareció que todo estaba perdido. El viento levantó su falda rosa y su trenza blanca se agitó como un lazo que se rompía. Rebeca respiraba agitada, con el rostro desencajado. El látigo en su mano temblaba. Ella misma parecía sorprendida de lo que acababa de hacer, pero no retrocedió. Sus labios se movieron en un murmullo apenas audible. «Tenías que entenderlo, tenías que sentir lo que yo sentí». El silencio fue interrumpido de pronto por un relincho fuerte, profundo, que retumbó en toda la montaña. Desde lo alto del sendero, el caballo castaño apareció de nuevo, más imponente que nunca. Su pelaje brillaba con la última luz del sol, y su crin negra se agitaba salvajemente con el viento. Sus ojos oscuros parecían llamar, gritar que ese no era el final. El caballo descendió con fuerza, golpeando la tierra con las patas, haciendo que las piedras se desmoronaran y cayeran rodando por el precipicio. El sonido era como un trueno en medio del vacío. Elvira, que aún se sostenía apenas de una roca, giró el rostro y lo vio. Sus labios se movieron en oración silenciosa, como si entendiera que esa criatura no estaba ahí por casualidad. «Señor», susurró con voz entrecortada, «si este es tu ángel, no me sueltes de su mano». Rebeca observó al caballo con desconcierto. Dio un paso atrás, como si la presencia del animal la incomodara, como si sintiera que algo más grande que su odio estaba interviniendo. El viento le golpeaba el rostro y las lágrimas finalmente empezaron a correrle por las mejillas, aunque ella trataba de ocultarlas con rabia. Elvira resbaló un poco más y una de sus sandalias se desprendió, cayendo al abismo. El eco del golpe contra las rocas de abajo llegó segundos después, como un recordatorio cruel de lo cerca que estaba de la muerte.
El corazón de cualquiera que estuviera viendo esa escena habría latido con fuerza, sintiendo que cada segundo era eterno. El caballo relinchó otra vez, aún más fuerte, y dio un salto hacia adelante, quedando casi a la par de las dos mujeres. Su respiración era intensa, y en sus ojos brillaba algo inexplicable, algo que no se parecía a un instinto animal, sino a una decisión. Elvira, colgando de la roca, giró la cabeza hacia su hija. Su rostro, lleno de dolor, no mostraba odio, sino compasión. «Rebequita, todavía tienes tiempo. No dejes que esto te hunda más que a mí». Rebeca, con las lágrimas corriendo, gritó entre la furia y la desesperación: «¡Cállate! ¡No me digas qué hacer!». El viento sopló tan fuerte que parecía querer arrancarlas de ahí. La montaña rugía con el eco de los relinchos y el caballo, firme como un muro, se preparaba para lo inimaginable. En ese instante, mientras el cuerpo de Elvira pendía al borde de la muerte y el corazón de Rebeca se desgarraba en un abismo aún más profundo que el de la montaña, la línea entre lo humano y lo divino comenzó a desdibujarse. La traición había sido consumada, pero lo que estaba por venir cambiaría para siempre la historia del pueblo de Santa Esperanza. El caballo levantó sus patas delanteras con un brinco poderoso, y en ese gesto había una fuerza que no pertenecía a este mundo. El destino de la anciana, de su hija y de toda la comunidad estaba a punto de escribirse en ese filo entre la vida y la muerte. El aire en la senda del Águila se había vuelto tan denso que parecía que la montaña entera contenía la respiración. Doña Elvira Ramírez se aferraba con uñas y manos temblorosas a una roca resbaladiza, con el cuerpo colgando hacia el vacío. El viento levantaba su falda rosa y su trenza blanca parecía querer despegarse con cada ráfaga. Sus ojos grises, húmedos, seguían clavados en el cielo mientras sus labios repetían entre jadeos una oración: «No me sueltes, Señor, no me dejes caer». A unos pasos de ella, su hija Rebeca Ramírez la miraba con un rostro desencajado. Tenía las mejillas enrojecidas, los ojos verdes llenos de rabia y lágrimas mezcladas, y el látigo negro colgaba aún de su mano como símbolo de su furia. Se había quedado inmóvil, como si su propia acción la hubiera sorprendido. Su respiración era pesada, como la de alguien que carga una culpa que empieza a pesar más que su propio cuerpo. Entonces sucedió. Desde lo alto de la vereda, entre las sombras de unos arbustos secos y las piedras agrietadas, apareció un caballo castaño. No era un animal cualquiera. Su porte era imponente, su pelaje brillaba como cobre bajo la luz del atardecer y su crin negra ondeaba con la fuerza del viento. Tenía el lomo ancho, las patas fuertes y los ojos oscuros, profundos, que parecían mirar más allá de lo visible. El ruido de sus cascos golpeando contra la piedra no era torpe ni desordenado. Sonaba firme, solemne, como si cada paso estuviera marcado por un propósito. El primer relincho fue tan fuerte que pareció atravesar el pecho de ambas mujeres. El eco recorrió el abismo de la quebrada del Silbo, rebotando contra las paredes como un canto de advertencia. Rebeca retrocedió un paso sorprendida. Nunca había visto un caballo en esa parte de la montaña. Ese sendero era demasiado angosto y peligroso. Ningún animal llegaba hasta ahí por voluntad propia. Elvira, en cambio, sonrió débilmente, aún con el cuerpo temblando al borde del precipicio. «Gracias, Señor», murmuró, y aunque no podía explicarlo, sabía en su corazón que ese caballo no estaba ahí por casualidad. El animal bajó con fuerza, sacudiendo piedras y polvo a su paso, pero ni un solo movimiento suyo parecía inseguro. Era como si conociera cada grieta, cada curva de la montaña. Sus cascos golpeaban con firmeza, y su respiración se escuchaba como un tambor de vida en medio del silencio cargado de tensión. Rebeca lo observó con una mezcla de miedo y desconcierto. Apretó los labios como si quisiera convencerse a sí misma de que solo era un caballo salvaje, perdido en el monte.
Pero algo en su mirada la incomodaba, como si esos ojos oscuros supieran lo que había hecho y la juzgaran en silencio. «Vete», murmuró en voz baja, casi con odio, pero su voz se quebró en la última sílaba. El caballo no se fue, al contrario, avanzó un paso más hacia ellas, clavando las patas en la tierra y levantando polvo que voló con el viento. Relinchó de nuevo, esta vez con un sonido más agudo, como un grito de advertencia. Elvira, que seguía colgando al borde, estiró una mano hacia él, aunque sabía que estaba demasiado lejos para alcanzarlo. Tú eres mi respuesta», susurró. «Eres el ángel que Dios mandó». El viento golpeaba con más fuerza y cada segundo parecía eterno. El abismo esperaba abajo, oscuro e infinito. Rebeca apretó el látigo con fuerza, como si esa cuerda de cuero fuera lo único que la mantenía en pie. Se mordió los labios, llena de contradicciones. Dentro de ella había una guerra que no podía detener. Una parte deseaba correr hacia su madre y salvarla, y otra gritaba que ya era tarde, que no debía dar marcha atrás. El caballo, como si entendiera el dilema, resopló con fuerza. Sus fosas nasales se abrieron y sus ojos brillaron con una intensidad que no parecía animal. Dio un brinco corto, acercándose un poco más, y el suelo vibró bajo su peso. Una piedra rodó hacia el vacío, golpeando las paredes del barranco con un eco que hizo estremecer a ambas mujeres. En ese instante, algo en el ambiente cambió. Era como si el aire se hubiera llenado de una energía distinta, casi sagrada. El silencio que siguió al relincho fue profundo, solemne, y hasta el viento pareció detenerse por un momento. Elvira sintió paz en medio del peligro. Sabía que no estaba sola. «No me dejes, Señor», repitió en voz baja, mientras sus dedos comenzaban a resbalar por la roca. El caballo inclinó la cabeza, bajó las orejas y resopló otra vez, como si respondiera a la oración de la anciana. No era un simple animal, era como si hubiera sido llamado, como si la montaña misma lo hubiera invocado para presenciar ese instante. Rebeca, con el corazón golpeándole en el pecho, dio un paso hacia atrás y murmuró con voz temblorosa: «Esto no puede ser real», pero lo era. El caballo estaba ahí, firme, fuerte, desafiando la lógica y la razón. Su sola presencia llenaba el lugar de un peso distinto, de un misterio que no podía explicarse con palabras. El sol, a medio ocultar detrás de la montaña, iluminaba el pelaje del animal con un resplandor dorado. Era como si lo envolviera una luz que no venía solo del cielo, sino de algo mucho más grande. Y en ese filo entre la vida y la muerte, con la anciana colgando del precipicio, la hija temblando de rabia y culpa, y el caballo plantado como un guardián, el destino de Santa Esperanza comenzaba a escribirse con trazos que ningún humano habría podido imaginar. La montaña, el viento, el eco y hasta el silencio parecían inclinarse ante la presencia de aquel ser que había llegado en el momento exacto. Nadie lo había llamado con palabras, pero sí con el clamor de un alma que, al borde del abismo, había pedido un milagro. Y el milagro había llegado, con crin negra, cascos firmes y una mirada que no era de este mundo. El sol ya se estaba ocultando detrás de la cordillera de las Tres Cruces y el cielo se pintaba de tonos rojos y violetas que parecían incendiar las nubes. La montaña respiraba con un viento áspero que azotaba la cara y los cabellos de quienes se atrevían a caminar por la senda del águila. Ese sendero angosto donde cada paso podía ser el último. Allí, al borde de la quebrada del Silbo, el destino de una madre y de su hija pendía de un hilo invisible. Doña Elvira Ramírez, con su falda rosa desgarrada en un costado por las rocas y el rebozo gris apenas sosteniéndose en su hombro, luchaba por no soltarse de la piedra que le daba el último sostén. Sus dedos arrugados sangraban al rasparse contra la superficie áspera, pero ella no dejaba de orar. Sus labios secos repetían con fe inquebrantable: «Señor, si esta es mi hora, que sea en tus brazos, pero si no lo es, muéstrame tu misericordia».
Sus ojos grises, húmedos y brillantes miraban hacia arriba, al cielo que se oscurecía poco a poco. No miraba a su hija, ni al abismo, ni siquiera a sus propias manos a punto de ceder. Solo miraba a Dios. Unos metros más atrás estaba Rebeca Ramírez, la hija, con los ojos verdes ardiendo entre rabia y lágrimas que ya no podía contener. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, y el látigo negro que llevaba se le resbalaba entre los dedos, húmedos de sudor. Había empujado a su madre, había querido darle una lección, pero ahora la escena frente a sus ojos la golpeaba como un martillo en el pecho. La veía allí, al borde del vacío, y una parte de su corazón gritaba que la salvara, mientras otra le decía que ya era tarde para arrepentirse, y entonces el caballo castaño hizo lo impensable. Con un relincho que retumbó en toda la montaña, el animal corrió hacia el filo del abismo. Sus cascos golpeaban con fuerza las piedras, levantando polvo y haciendo vibrar la tierra bajo su peso. El eco de cada pisada era como un tambor sagrado que anunciaba que algo más grande estaba a punto de ocurrir. Rebeca abrió los ojos de par en par, sin creer lo que veía. «No, no puede ser», murmuró retrocediendo un paso. El caballo, con la crin negra agitándose como fuego en el viento, se lanzó hacia el borde justo en el instante en que los dedos de Elvira resbalaron de la roca. La anciana soltó un grito y su cuerpo comenzó a caer hacia el vacío, pero el animal, en un movimiento inexplicable, cruzó frente a ella. Con una fuerza que desafiaba toda lógica, el caballo empujó con su pecho y su cuello el cuerpo de la mujer, levantándola hacia atrás. Fue un choque suave pero firme, como si hubiera calculado cada músculo, cada respiro, para no lastimarla. Elvira cayó de rodillas sobre la vereda, jadeando, con los ojos abiertos de par en par y las manos extendidas, incrédula de estar viva. El caballo se plantó frente a ella, con las patas delanteras firmes, los ojos brillando como brasas en la penumbra y las fosas nasales abiertas por la intensidad del esfuerzo. Resopló fuerte, y el aire caliente golpeó el rostro de la anciana, como si la vida misma la estuviera abrazando. «¡Dios mío!», exclamó Elvira llevando las manos a su pecho. «¡Es un milagro!». El caballo inclinó la cabeza hacia ella, bajando un poco el cuello, y por un instante sus ojos se encontraron. En la mirada oscura del animal había algo más que instinto, había ternura, había voluntad, había un mensaje que no necesitaba palabras. Rebeca, paralizada, no sabía si llorar o gritar. Sus rodillas comenzaron a temblar y finalmente cayó al suelo, dejando que el látigo se le escapara de la mano y cayera sobre las piedras. El cuero negro rodó hasta quedar a pocos centímetros del precipicio, como símbolo de la violencia que acababa de perder todo sentido. «No, esto no es posible», susurró con la voz quebrada. «Ningún caballo haría eso. Ninguno». El viento sopló fuerte otra vez, levantando polvo y hojas secas que giraban alrededor de ellas como si la montaña misma estuviera celebrando el prodigio. El sol, antes oculto tras las cimas, se reflejó por última vez en el pelaje del caballo, dándole un resplandor dorado que lo hacía parecer una criatura celestial. Elvira, todavía de rodillas, levantó las manos hacia el cielo. «Gracias, Señor, gracias por no abandonarme». El caballo resopló de nuevo y levantó las patas delanteras, relinchando tan fuerte que el sonido hizo eco en todo el valle. Los pájaros que se habían escondido entre las ramas salieron volando, como si también reconocieran que algo divino había sucedido. Rebeca cubrió su rostro con las manos y por primera vez en mucho tiempo lloró con todo su corazón. Lágrimas amargas, pesadas, que no eran solo de rabia, sino de vergüenza, de culpa, de ese peso que llevaba años acumulando y que ahora la aplastaba más que nunca. El caballo, firme como un guardián, se mantuvo delante de Elvira, como un muro entre ella y el abismo, como un ángel de carne, hueso y crin que había llegado justo a tiempo. Y aunque nadie más estaba allí para verlo,
El eco de aquel milagro ya había quedado escrito en la montaña, grabado en el viento, en las piedras y en los corazones de esas dos mujeres. Elvira extendió una mano temblorosa y rozó suavemente el hocico del caballo. Sus ojos grises brillaban con lágrimas de gratitud. «Tú no eres cualquier criatura», susurró. «Tú eres la prueba de que Dios escucha hasta el último clamor». El animal bajó un poco la cabeza, como si entendiera cada palabra, y permaneció inmóvil, protegiéndola, respirando con fuerza, llenando de calor aquel instante donde la muerte había sido vencida por lo imposible. La senda del águila, testigo silenciosa de tantas historias, se convirtió ese día en el escenario de un hecho que nadie en Santa Esperanza olvidaría jamás. El momento en que un caballo desafió las leyes de la naturaleza para salvar a una anciana indefensa en el filo del abismo. Y allí quedaron, madre, hija y bestia, entre el rojo del atardecer y el rugido del viento, como piezas de un mismo cuadro pintado por la mano de lo divino. La tarde se había teñido de un rojo encendido en Santa Esperanza, y la senda del águila, con su polvo dorado y sus piedras irregulares, parecía un escenario preparado por el mismo cielo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y el eco de los relinchos que aún retumbaban en la montaña. Doña Elvira Ramírez, de rodillas sobre la tierra áspera, temblaba todavía, con el rostro bañado en lágrimas y el corazón latiendo como si fuera a salirse de su pecho. Frente a ella, el caballo castaño, imponente, respiraba con fuerza, sus fosas nasales exhalando vapor caliente en la fría corriente de aire que bajaba del barranco. Era un silencio extraño, un silencio cargado, como si la naturaleza misma hubiera quedado expectante. Pero ese silencio no duró mucho. Desde abajo del sendero, por la vereda que conectaba con el camino de la capilla de San Miguel, comenzaron a escucharse voces. Eran campesinos que volvían del campo, cargando costales de maíz y herramientas. Sus pasos pesados sobre la grava se mezclaban con murmullos que crecían poco a poco. «¿Escuchaste ese relincho?», dijo uno con voz incrédula. «Pareció un trueno», respondió otro, apretando el sombrero contra el pecho. Entre ellos estaba don Jacinto Morales, un hombre de unos 60 años, de piel curtida por el sol y bigote canoso, acompañado de su hijo menor, Mateo, un adolescente flaco, de ojos grandes y curiosos. También venía doña Piedad Lozano, mujer robusta de 55 años, con pañuelo rojo en la cabeza y canasta de hierbas en la mano, y dos jóvenes hermanos, Lino y Rosaura Telles, que cargaban leña al hombro. Todos habían escuchado los relinchos y se miraban entre sí con esa inquietud que mezcla miedo y expectativa. Cuando doblaron la curva del sendero y vieron la escena, se quedaron sin aliento. El caballo castaño estaba plantado frente al abismo, como un guardián. Detrás de él, doña Elvira, con la falda rosa cubierta de polvo y sangre en las manos por las heridas de las rocas, lo acariciaba con ternura, como quien agradece a un ángel. A pocos pasos, su hija Rebeca, con el vestido azul agitado por el viento, estaba de pie, con el rostro desencajado, las lágrimas escurriéndole por las mejillas, el látigo caído en el suelo. El primero en hablar fue el joven Mateo. «Madre Santísima», susurró con los ojos muy abiertos, «ese caballo salvó a doña Elvi de caer al barranco». Don Jacinto levantó la vista hacia el animal y su voz ronca se quebró. «No es un caballo común. Eso que vemos es obra de Dios». Doña Piedad, con las manos temblando, dejó caer la canasta de hierbas. Varias ramas de manzanilla y romero rodaron por el suelo. Ella se persignó apresuradamente y se arrodilló donde estaba, sin quitar la vista de la escena. «Un milagro. Estamos viendo un milagro con nuestros propios ojos». El viento sopló más fuerte y el caballo relinchó otra vez, sacudiendo su crin negra como si confirmara las palabras de la mujer. Los campesinos comenzaron a acercarse lentamente, algunos con miedo de interrumpir algo sagrado, otros con lágrimas ya en los ojos. Lino,
El mayor de los hermanos Telles bajó la leña de su hombro y murmuró: yo lo vi con mis propios ojos. La señora estaba a punto de caer, y ese animal la levantó como si supiera lo que hacía. Rosaura, su hermana, apretó el brazo de Lino temblando. ¿Y viste cómo brillaba con el sol? No era normal, parecía envuelto en luz. Rebeca, al escuchar todo eso, cerró los ojos y cubrió su rostro con las manos. No soportaba las miradas de la gente. El peso de la vergüenza la doblaba, más que el viento o la dureza del sendero. Sabía que todos habían comprendido lo que había sucedido, que no había sido un accidente, que ella había empujado a su madre, y que solo un milagro había impedido la tragedia. Elvira, en cambio, se volvió hacia los campesinos con los ojos llenos de lágrimas, pero con una serenidad que conmovía. «Hermanos», dijo con voz débil pero firme, «no fue el caballo, fue Dios, que usó a este noble animal para mostrar su poder». Don Jacinto, que era uno de los más respetados del pueblo, se quitó el sombrero y bajó la cabeza. «Tiene razón, doña Elvi. Lo que hemos visto aquí no se olvida jamás». El grupo comenzó a arrodillarse uno a uno, no frente al animal como si fuera un dios, sino en gratitud al cielo por lo que acababa de ocurrir. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban oraciones, y hasta los más jóvenes, que normalmente no creían en esas cosas, no podían negar que lo que veían no era normal. El caballo permanecía inmóvil, observando todo, con la respiración fuerte y los ojos brillantes. Parecía tranquilo, casi majestuoso, como si entendiera que era el centro de algo mucho más grande que él mismo. Mateo, el muchacho curioso, dio un paso adelante y preguntó en voz baja, como temiendo romper el momento: «Doña Elvi, ¿cree que el caballo se va a quedar aquí con nosotros?» La anciana lo miró con ternura y le acarició el cabello. «No lo sé, hijo. Estos ángeles con crin no se atan. Vienen cuando Dios los manda y se van cuando su propósito se cumple». El grupo entero guardó silencio otra vez. Solo el viento y la respiración del caballo llenaban el ambiente. Y allí, en ese rincón olvidado de la montaña, todos comprendieron que estaban siendo testigos de algo que sería contado por generaciones. Rebeca, aún de rodillas, sintió cómo las miradas la atravesaban. No era solo el peso de lo que había hecho, sino la certeza de que Dios la había desenmascarado frente a su gente. Nadie dijo nada todavía, pero en sus ojos podía leerse el juicio moral. Todos sabían lo que había pasado, todos sabían quién había empujado a la anciana. El caballo resopló con fuerza, golpeó la tierra con una de sus patas delanteras, y el eco resonó como un sello en el aire. Nadie se movió, nadie respiró demasiado fuerte, y en ese instante el milagro ya no era solo la vida salvada de una anciana, sino la unión de un pueblo entero alrededor de un acto divino que había roto las leyes de la naturaleza. La noticia correría pronto por cada calle de Santa Esperanza, desde la Plaza de los Nogales hasta la última choza en los límites del río. Y esa misma noche, bajo las estrellas, todos repetirían la misma frase: «Un caballo salvó a doña Elvira de la muerte». Y no fue por casualidad, fue la mano de Dios. Era la hora en que Santa Esperanza encendía los fogones. Desde la Plaza de los Nogales subía el olor a frijoles cocidos y a pan recién tostado. Las gallinas buscaban rincón para dormir y la campana pequeña de la capilla de San Miguel de la Luz dio 3 toques cortos llamando al ángelus tardío. Abajo, la vida seguía su rutina. Arriba, en la senda del Águila, la tarde se había detenido como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Doña Elvira Ramírez seguía de rodillas, respirando entrecortado, con las manos raspadas que doña Piedad Lozano limpiaba con una tela humedecida en romero. El viento le movía la trenza blanca y el rebozo gris, y cada tanto ella soltaba un «Gracias, señor», apenas audible. Frente a ella, el caballo castaño permanecía plantado, firme, las patas delanteras ligeramente abiertas, el cuello alto, la crin negra vibrando a cada ráfaga. A su costado, a unos pasos,
estaba Rebeca Ramírez, alta, el vestido azul pegado a las piernas por el aire, el moño apretado, los ojos verdes que no encontraban dónde descansar. El látigo negro, su viejo aliado, yacía a escasos centímetros del precipicio, enroscado como una sombra que prefería ocultarse. Los campesinos que habían llegado, don Jacinto Morales, su hijo Mateo, los hermanos Lino y Rosaura Telles, además de 2 muchachas del barrio El Mesón, formaron un semicírculo, sin atreverse a acercarse más de la cuenta. Nadie gritaba, nadie decía palabras duras. Era una especie de silencio que pesa como esas pausas donde todo el pueblo sabe lo que vio, pero necesita que la verdad salga por su propia boca. «Déjenme, yo la atiendo», dijo doña Piedad, soplando suave las heridas de Elvira. «Tranquila, doñita, ya pasó lo peor». El caballo bajó la cabeza un instante como si aprobara el cuidado y soltó un resoplido tibio que rozó las manos de la anciana. Elvira volvió a mirar al cielo y sus ojos grises se humedecieron de nuevo. Don Jacinto, sombrero en mano, dio 2 pasos al frente. Su voz salió grave, pero compasiva. «Antes de bajar tenemos que escuchar lo que sea que tenga que decirse. Aquí no mandan las habladurías. Aquí manda la verdad». Los ojos de todos se fueron inevitablemente hacia Rebeca. Ella tragó saliva, la mandíbula le tembló un segundo, pero enseguida la apretó con ese orgullo de años que la había sostenido más de una vez. Aún así, la vergüenza la había alcanzado. Se notaba en el rubor de sus mejillas, en la respiración irregular, en las manos que no sabían dónde quedarse. Rebeca buscó palabras que no se clavaran. Fue un resbalón. Mamá se acercó mucho a la orilla. Yo quise sostenerla y yo vi otra cosa. Interrumpió suave pero firme Rosaura Telles. «No quiero ofender, Rebeca, pero tus manos no se veían como para sostener. Se veían como para empujar». Un murmullo se encendió en el grupo, pequeño pero inevitable. Mateo, con la imprudencia transparente de sus 15 años, completó: «¿Y ese látigo? No es de quien baja a pasear». Rebeca respiró hondo. El viento le pegó de lleno, le despeinó el moño, le puso los ojos en agua. Por un segundo, sus labios se abrieron para defenderse, para levantar una muralla más alta que la cordillera de las 3 cruces. Pero no salieron excusas. Salió, en cambio, algo que llevaba años encerrado. «Me cansé», dijo, y la voz le salió ronca, sin fuerza. «Me cansé de sentirme la sobra, me cansé de mirar cómo todos la aman», señaló a Elvira con un gesto breve y dolido. «Y yo siempre cargando, siempre la fuerte, siempre la que no llora. Hoy», miró al abismo un segundo, como si ahí estuviera su espejo. «Hoy quise que sintiera mi vacío». Elvira alzó la mirada. No había reclamo en sus ojos, solo una tristeza mansa que sabe nombrar sin condenar. «Hija», susurró, «tu vacío no se llena con un precipicio, se llena con verdad». El grupo se removió. Nadie dio un paso. Lino apretó los puños, pero se contuvo. Don Jacinto levantó una mano pidiendo calma para lo que venía. El caballo, como si entendiera que las palabras son también pasos, llevó el peso del cuerpo hacia atrás y dejó un espacio claro entre madre e hija. Una franja de tierra donde la decisión podía pararse de pie. La luz cambió un poco, como si el atardecer hubiera decidido escuchar. Desde abajo, a lo lejos, subió la figura del padre Aurelio Vargas con un farolillo de aceite en la mano. Venía ligero, pero sin prisa, el rostro delgado, la cabellera cana pegada por el sudor. Se detuvo a una distancia respetuosa, observó al caballo, a la anciana, a la hija, y habló con esa calma que se pega. «No vine a juzgar», dijo, «vine a poner una silla para la verdad. Siéntense en ella los que necesiten». No había silla, obvio, pero todos entendieron. Rebeca cerró los ojos. Sus hombros, duros como piedras, bajaron apenas. El látigo, que el viento empujaba milímetro a milímetro hacia el barranco, parecía encenderle una decisión. «La empujé», confesó mirando al suelo. «No con el alma, pero sí con las manos.
No quería que cayera, quería que sintiera que yo existo, que también duelen mis pasos. Su respiración se quebró. Y ahora yo no sé quién soy. Nadie aplaudió la honestidad. Nadie gritó culpable. El silencio se hizo más limpio, como si el aire mismo se hubiera sacudido el polvo. Doña Piedad siguió limpiando despacio las manos de Elvira. Mateo se llevó la gorra al pecho. Rosaura lloró bajosito. El padre Aurelio inclinó apenas la cabeza. El mal no se arregla con castigos que rompen, dijo. Se arregla con consecuencias que sanan. Hoy, Rebeca, miraste tu herida de frente. Eso duele, pero es el inicio. Rebeca levantó la cara. En sus ojos verdes había por fin una rendija abierta. No era rendición, era cansancio de guerra. Vio el látigo negro, a punto de escaparse barranco abajo. Dio 2 pasos y lo tomó. Pesaba más que todas las cubetas de agua que había cargado en el mesón. Miró la trenza blanca de su madre, la piel raspada, las manos pequeñas. Miró el caballo, que ahora la observaba a ella de lleno, con esos ojos oscuros donde cabía un cielo que no era el de la tarde. No quiero esto, dijo, más para sí que para los demás. No quiero ser esto. Y dejó que el látigo se deslizara de su mano. El cuero resbaló, golpeó una piedra y se perdió en la quebrada del silbo sin hacer ruido, como un secreto que al fin se suelta. El murmullo que siguió no fue de celebración. Fue un respiro largo, como el de cuando abres las ventanas después de días de encierro. El caballo exhaló fuerte y bajó el cuello, acercándose un paso a Rebeca. Ella, por instinto, retrocedió medio metro, pero el animal no la empujó. Solo quedó ahí, lo bastante cerca para que ella sintiera el calor de su aliento en la piel. En ese soplo tibio, Rebeca vio su propio reflejo en el ojo del caballo. Una mujer alta, de vestido azul, fuerte, cansada y todavía a tiempo. «Hija», dijo Elvira con voz que apenas era hilo, pero llegaba a todas partes. «Ven». Rebeca dudó. 2, 3 latidos. Después caminó, despacio, como quien cruza un puente angosto. Se quedó a un paso. Elvira alzó su mano pequeña, vendada ya con la tela de Doña Piedad, y se la ofreció. No la jaló, no la ató, solo la ofreció. Rebeca la miró largo rato, como si jamás hubiera visto esa mano en su vida. Al fin, con los dedos todavía temblando, la tomó. El padre Aurelio se santiguó en silencio. Don Jacinto guardó el sombrero contra el pecho. Lino soltó el aire de golpe. Rosaura lloró sin pena. Mateo cerró los ojos y sonrió poquito, como quien aprende una lección que no está en ningún cuaderno. «Bajemos», dijo el sacerdote suave. La montaña dio su mensaje. El resto toca al pueblo. Organizaron el descenso como si fueran una sola familia. Lino y Jacinto ofrecieron sus hombros para que Elvira se apoyara. Rosaura recogió el bastón que había quedado atorado entre 2 piedras. Mateo caminó delante con el farol del padre, alumbrando los tramos más peligrosos. El caballo eligió ir por la franja externa de la vereda, como un muro vivo entre ellos y el abismo. Cada tanto, volteaba el cuello para mirar a Rebeca. Ella lo veía y bajaba la vista humilde, aprendiendo a sostener una vergüenza que no la destruyera, sino que la regresara al centro. Al pasar por la puerta del aire, una ráfaga los desbalanceó. Lino sujetó a Elvira por los hombros. Rebeca, sin pensarlo, puso su mano libre en la espalda de su madre, firme, donde la respiración se hacía más lenta. No hubo palabras. Hubo, en cambio, un pequeño acomodo. La hija que antes empujó, ahora sostenía. El caballo, a la par, clavó las patas y esperó a que el viento cambiara. «Padre», preguntó Mateo sin voltear, ¿esto se cuenta como milagro o como señal? El sacerdote sonrió con la voz. «A veces, mijo, las señales traen el milagro dentro, y a veces el milagro es que una señal alcance a tiempo». Así, paso a paso, regresaron hacia el cruce que baja al camino de la capilla de San Miguel de la Luz. Desde ahí ya se veían las primeras luces de Santa Esperanza encendiéndose, como luciérnagas ordenadas.
La noticia corría más rápido que ellos. En la calle de los Nogales, una vecina ya había contado a 3. En el rincón del río Ermita, 2 pescadores dejaron de remendar redes para persignarse mirando a la sierra. No habían visto, pero creían, porque el rumor traía ese peso que solo tiene lo verdadero. Faltando los últimos metros, Elvira se detuvo, no por cansancio, por decisión. Se giró hacia su hija y con dulzura le acomodó un mechón que el viento había sacado del moño. «Rebequita», dijo, «hoy se te miró el corazón, eso duele, sí, pero lo que se mira se puede curar». Rebeca no respondió. Le brillaron los ojos. El caballo acercó el hocico y rozó apenas el hombro de la mujer, una caricia que no pidió permiso. Ella soltó un sollozo breve y por primera vez en mucho tiempo dejó que la tocaran sin tensarse. «Yo», atinó a decir, «yo quiero aprender a querer bien». El silencio que siguió fue limpio, hondo. No había perdones estampados ni discursos. Solo el sonido de las sandalias de la anciana volviendo al camino, el farol de Mateo marcando el suelo, los cascos del caballo grabando, uno por uno, los compases de una bajada que no era únicamente de montaña, sino de orgullo. En la última curva antes del pueblo, doña Piedad murmuró bajito, «para nadie y para todos». A veces los animales sienten más que nosotros. Por eso Dios los manda cuando se nos olvida cómo se ama. Nadie la corrigió. Nadie necesitó añadir nada. Con la noche entrando como un manto, Santa Esperanza se preparaba para recibirlos. Y aunque faltaba por nombrar lo divino, aunque faltaban voces, campanas y rodillas en el suelo, el rostro de Rebeca Ramírez ya estaba al descubierto, y con él el inicio de su consecuencia. No la del castigo que aplasta, sino la del peso justo que endereza. La noche había caído sobre Santa Esperanza, y el aire olía a leña encendida y a tierra húmeda. Desde las casas de adobe salía el humo de los fogones, dibujando hilos grises contra el cielo estrellado. El sonido de los grillos acompañaba el murmullo de la gente que se iba reuniendo en la plaza de los Nogales, ese corazón del pueblo donde todo se celebraba y todo se lamentaba. Pero aquella noche no había fiesta ni mercado. Lo que había era expectación. Los ojos de los vecinos brillaban con incredulidad, con ese fuego que solo se enciende cuando se sabe que algo imposible acaba de suceder. Por la calle empedrada que subía desde la capilla de San Miguel de la Luz, apareció el grupo, doña Elvira Ramírez, caminando despacio con ayuda de Lino Telles y don Jacinto Morales. A su lado, su hija Rebeca, con el rostro marcado por lágrimas secas y una expresión de derrota que no se podía ocultar. Detrás, los jóvenes que habían presenciado todo, y el padre Aurelio Vargas con su farol iluminando el paso. Y como sombra viva de lo divino, el caballo castaño que avanzaba junto a ellos, con la crin negra agitándose y los cascos resonando como campanas contra las piedras. Cuando la multitud lo vio, un murmullo recorrió el aire. «Es él, es el caballo que salvó a doña Elvi. Dios lo mandó, yo lo sabía. Un ángel con crin». Elvira, con sus ojos grises brillando, levantó una mano temblorosa pidiendo silencio. La plaza se apagó como un suspiro. Solo se escuchaba el resoplar del caballo y el chisporroteo de las antorchas encendidas alrededor. «Hermanos», dijo la anciana con la voz quebrada pero firme, «yo estuve al borde de la muerte. Mi hija…» Miró de reojo a Rebeca, sin odio, con dolor y ternura mezclados. «Mi hija me llevó hasta ese filo, pero Dios no permitió que mi vida terminara ahí. Algunos aldeanos se persignaron, otros no podían quitar la vista del caballo, que permanecía junto a ella, inmóvil, como si entendiera cada palabra». Elvira siguió, sus manos apretando el rosario que alguien le había puesto en la palma. «Este noble animal me sostuvo cuando ya no quedaba fuerza en mí. No fue instinto, no fue casualidad, fue la mano de Dios que se sirvió de su criatura para mostrar su poder». Doña Piedad,
Con lágrimas en los ojos, gritó desde el fondo: «¡Yo lo vi también!». El caballo la levantó como si supiera lo que hacía. El murmullo volvió a crecer, pero no era duda, era confirmación. Era como un río que se desborda. Los niños pequeños, agarrados de las faldas de sus madres, miraban al caballo con una mezcla de miedo y admiración, como si de verdad estuvieran viendo a un ángel. El padre Aurelio levantó el farol y habló con voz serena: «Hermanos, no nos equivoquemos. No es al caballo a quien debemos adorar, sino a aquel que lo envió. Pero no podemos negar lo que vimos. Un milagro se ha manifestado entre nosotros». La gente asintió, algunos con sollozos, otros arrodillándose en el suelo empedrado. Una anciana encendió una vela y la dejó frente a la fuente de la plaza. Otra mujer tomó a su hijo de la mano y lo hizo persignarse mirando al cielo. Rebeca, que había permanecido en silencio, sintió las miradas clavarse en ella. Miradas de juicio, de decepción, pero también de compasión. Su voz salió baja, temblorosa como un susurro roto. «Perdón», dijo, y la palabra cayó en la plaza como piedra en un pozo. Nadie respondió de inmediato. Fue el caballo el que rompió el silencio. Relinchó con fuerza, levantando las patas delanteras, y el eco resonó contra las montañas. Elvira cerró los ojos y levantó la cara al cielo. «Sí, Señor, te escuchamos», susurró. El pueblo entero se unió en un rezo improvisado. No había campanas ni coro, pero cada voz, desde los niños hasta los más ancianos, repitió con fe: «Gracias, Señor, por tu misericordia». El caballo, tranquilo, bajó la cabeza y permitió que un niño pequeño, Luisito Herrera, de apenas 7 años, lo acariciara. El animal no se movió, solo dejó escapar un resoplido suave, cálido, que hizo sonreír al niño. Fue como si, después de mostrar su fuerza en la montaña, ahora mostrara la ternura que lo habitaba. La plaza se iluminó con velas. La gente se arrodillaba, lloraba, se abrazaba. Era como si el milagro hubiera abierto una puerta en cada corazón, recordándoles que Dios seguía presente en su pueblo, incluso en la forma más inesperada, la de un caballo que había hecho lo inimaginable. Y en medio de ese clamor, doña Elvira apoyó su mano en el lomo del animal, cerró los ojos y susurró con voz temblorosa pero segura: «A veces los animales sienten más que nosotros, y Dios los usa para recordarnos lo que hemos olvidado, cómo se ama de verdad». El amanecer siguiente fue distinto en Santa Esperanza. El canto de los gallos no sonaba igual, y hasta el murmullo del río Ermita parecía arrastrar una melodía diferente, como si el agua misma quisiera recordar lo que había sucedido la tarde anterior en la senda del Águila. El pueblo despertaba con el corazón agitado, porque nadie podía borrar de su mente la imagen del caballo castaño salvando a doña Elvira Ramírez en el filo del abismo. La plaza de los Nogales amaneció llena de voces. Mujeres con rebozos de colores llevaban canastas de pan. Hombres con sombrero se detenían a comentar la noticia y los niños repetían a gritos, jugando entre ellos: «Yo soy el caballo y yo salvo a la abuela». La risa infantil era el eco alegre de un suceso que todavía dolía, pero que también traía esperanza. En medio de la plaza, bajo la sombra de un viejo fresno, se encontraba Elvira. Llevaba su falda rosa limpia, aunque con remiendos recientes, y el rebozo gris que nunca dejaba. Sus manos, vendadas por los raspones, descansaban sobre un bastón que alguien del pueblo había tallado durante la noche como símbolo de gratitud. Sus ojos grises brillaban con la luz de la mañana y alrededor de ella la gente se iba reuniendo, esperando escuchar sus palabras. El padre Aurelio Vargas estaba a su lado, sosteniendo su Biblia. A unos pasos, Rebeca Ramírez permanecía en silencio, con el rostro bajo y los ojos verdes apagados por la vergüenza. Nadie la insultaba, pero las miradas pesaban. Era la consecuencia de haber mostrado el rostro del resentimiento frente a todos. El caballo castaño estaba ahí también. Se mantenía quieto junto a la fuente de piedra, bebiendo agua con calma,
como si supiera que ya formaba parte de la historia del pueblo. Los niños lo rodeaban, acariciando su crin y su cuello, y el animal se dejaba querer, con una paciencia casi humana. Elvira levantó la mano y el murmullo se apagó. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que todos respetaban. Hermanos, ayer fui sostenida por algo más grande que yo. Dios me mostró que cuando creemos que todo termina, Él abre caminos que ni siquiera imaginamos. Y usó a este caballo, señaló al animal con ternura, para recordarnos que la vida no es casualidad, sino propósito. Algunos aldeanos asintieron con lágrimas en los ojos, otros se arrodillaron en el empedrado, en señal de respeto. Elvira continuó: lo que pasó en la montaña no fue solo para mí, fue para ustedes, para todos. Porque este pueblo, aunque humilde, a veces olvida que la fe no se guarda en la iglesia, sino en cada acto de amor que hacemos. Ayer mi hija me empujó con sus manos, pero Dios me sostuvo con las suyas. Y yo elijo perdonar. La plaza entera guardó silencio. Todos voltearon hacia Rebeca. Ella apretó los labios temblando. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Dio un paso al frente y con la voz quebrada confesó: yo fallé. Me dejé cegar por la envidia y el rencor. Quise que mi madre sintiera mi dolor, pero lo único que logré fue mostrar mi miseria. No pido que me excusen. Solo quiero decir que estoy dispuesta a cambiar. Hubo un murmullo en el pueblo. Algunos movieron la cabeza con dureza, otros miraron a Elvira esperando su respuesta. La anciana se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Al llegar frente a su hija, levantó la mano y le acarició la mejilla con ternura. El perdón no borra lo que hiciste, hija, pero sí te da una nueva oportunidad. Aprovecha esta. Las lágrimas de Rebeca corrieron sin control. Se arrodilló frente a su madre, tomándole las manos, y por primera vez en muchos años, su corazón se sintió ligero, aunque dolido. El caballo castaño relinchó en ese momento, como si aprobara la escena. Levantó las patas delanteras y el eco de sus cascos resonó en toda la plaza. Los niños rieron, las mujeres se santiguaron, y los hombres bajaron la cabeza en reverencia. El padre Aurelio levantó la voz: hermanos, hoy no solo celebramos un milagro, hoy recordamos que Dios se manifiesta en lo sencillo, en una madre que no deja de amar, en una hija que reconoce su error y en un caballo que nos enseñó lo que muchos olvidamos, que la nobleza no siempre se encuentra en el hombre, a veces se viste de crin y de silencio. La multitud aplaudió, pero no era un aplauso de fiesta, era un aplauso reverente, profundo, lleno de gratitud. Con el paso de los días, el caballo se convirtió en símbolo de santa esperanza. Nadie supo de dónde vino ni a dónde iría después, pero todos lo cuidaban como a un tesoro. Los niños crecieron escuchando la historia de cómo un animal salvó a la anciana del pueblo, y los ancianos repetían la moraleja cada vez que alguien dudaba de la fe, porque lo que quedó grabado no fue solo el milagro de una vida salvada, fue la certeza de que la ambición y el odio destruyen, mientras que la fe, el respeto, la ética y la integridad levantan. Y esa lección quedó como semilla en cada corazón, como una verdad que ni el tiempo ni el olvido podían arrancar. Así, en la memoria de Santa Esperanza, brilló para siempre aquel día en que una hija traicionó, una madre perdonó, un pueblo creyó y un caballo hizo lo inimaginable. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Lo que vivimos juntos hoy no es solo un relato, es una invitación a reflexionar. Dime, ¿cuántas veces en tu vida te has sentido al borde de un abismo como doña Elvira? ¿Has dejado que el rencor o la envidia te guíen como a Rebeca? ¿O has sabido abrir tu corazón para perdonar y sanar? ¿Crees que Dios también puede usar a alguien, o incluso a un animal, para recordarte que no estás solo? Quiero que pienses en esto. Si hoy mismo tuvieras la oportunidad de perdonar a alguien o de pedir perdón, ¿lo harías? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu experiencia también puede
inspirar y sanar a otros que estén leyendo. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las próximas historias llenas de fe, esperanza y lecciones de vida que pueden transformar tu forma de ver el mundo. Nos vemos en el siguiente video, amigo mío.